Todos los fans, o cualquiera que haya visto la película de Wonder Woman del 2017, recreada en la Primera Guerra Mundial, conocerá a la Doctora Veneno. Más recientemente, la hemos visto en la película de animación Líneas de Sangre, donde crea una droga que potencia las habilidades de sus compinches. Y algunos otros sabrán que este personaje es el primer villano al que se enfrenta Wonder Woman en los cómics, creada por William Moulton Marston en 1942 para Sensation Comics en plena Segunda Guerra Mundial. Este es un personaje creado en tiempos bélicos y es en esos momentos en donde más destaca este singular personaje. Lo que muchos no saben es que históricamente existía un Doctor Veneno como tal, sí, créelo. Se llamaba Fritz Haber y fue responsable de la creación de los mayores gases tóxicos letales usados en la Primera Guerra Mundial. Y aunque ya para la Segunda Guerra Mundial oficialmente en el frente no se usaban estas armas químicas, en los campos de concentración las cámaras de gas con una de sus fórmulas mejoradas era lo que utilizaban los nazis para eliminar a los judíos. Y si juntamos todo lo anterior con el ataque a Estados Unidos en Pearl Harbor por parte del ejército japonés en 1941, tenemos como resultado en esta época un profundo miedo a ataques químicos y adversión a los japoneses, todo concentrado en el Dr. Poison, construido magistralmente por Marston, el cual dotó de una psicología que solo un psicólogo como Marston podría imaginar. Veamos pues en su historia cómo y quién era. Soy Alex Santiago y esto es Oculto en Temisquira. Maru vestía con holgada ropa capucha y máscara para esconder su forma femenina y hacer un cambio de género vistiendo y comportándose como un hombre. El Dr. Poison es un genio científico que inicialmente se desempeñó como jefe de la división de veneno para una banda de espías nazis y fue instrumental en la creación de la droga Reverso. Secuestra a Steve Trevor y planea contaminar el agua del ejército de los Estados Unidos con esta droga que obliga a quien la bebe a hacer lo contrario de lo que se les dice o piensa. Su plan se frustra por la intervención de Wonder Woman y la ayudante Etta Candy fue encarcelada cuando se revela que Dr. Poison es en realidad la princesa Maru de Japón, pero ella escapa. Y más tarde, en 1943, Sensation Comics número 24, infiltrada como la bella princesa china Mei Xin, secuestra nuevamente a Trevor y se lo entrega al general japonés Zhou Tiu. Al mismo tiempo, afectó todos los aviones de Estados Unidos a lo largo de la parte frontal de China, utilizando green gas que entra en el carburador y se detienen los motores de los aviones. Wonder Woman la detiene nuevamente y es encarcelada en una colonia penal amazónica que estaba reservada para ayudar a las delincuentes femeninas a reformar sus vidas. Ella no es vista de nuevo hasta 1948 en las páginas de Wonder Woman número 28, cuando ella y otras 7 mujeres supervillanas escapan y ponen en común sus talentos para hacerse con el control de la Isla Paraíso y más tarde del mundo. Pero las mujeres son de nuevo controladas por Wonder Woman. Lo interesante de esta historia es la creación de las Velan Incorporated. Tras Crisis en Tierras Infinitas, el Dr. Poison de la Golden Age pasaría a formar parte de la Tierra 2 y la Tierra 0 forma parte del volumen 2. Es así como en 1999 hará acto de presencia Dr. Poison 2, nieta de la Dra. Poison. Debutó en las páginas de Wonder Woman número 151 por Iris Luke y Matthew Clark, apareciendo en diferentes números de esta etapa junto a las Velan Incorporated y otros villanos de la saga escrita por Phil Jiménez. La apariencia es muy parecida a la original y aunque lleva los labios pintados es un personaje de género algo ambiguo, por llamarlo de alguna forma. Durante los New 52, Meredith Finch la recuperó en los números finales de su etapa. Wonder Woman número 48, terrorista que con armas químicas intentó asesinar al presidente de Estados Unidos en una cumbre del G8 en Londres.
impulsada por una vendetta personal. Sus padres científicos, desarrolladores de armas biológicas, fueron asesinados. Esta versión de Dr. Poison compartió la habilidad de sus predecesoras para desarrollar toxinas mortales, pero carecía de su extravagancia. Ella nunca se puso un disfraz, sino que operaba con su ropa normal. Recientemente, en Renacimiento, Ruka cambia al personaje al darle un estatus militar. Bajo las órdenes de Veronica Cale, actuará contra Diana. Esta doctora Veneno no es una doctora, es una coronel japonesa que lidera un grupo paramilitar conocido como Poison. La coronel Maru, en esta versión del personaje, es más un soldado que un científico, aunque su grupo paramilitar casi terrorista está bien instruido en el uso de armas químicas. Ella llega a vestir muy parecida a las primeras versiones, y curiosamente, esta versión de Maru también tiene una cicatriz en el rostro, un rasgo que comparte con la interpretación de la película Wonder Woman 2017, interpretada por la actriz española Elena Anaya. En la gran pantalla, la doctora Poison ahora se llama Isabel Maru y puede ser la versión más aterradora hasta el momento, con su primitiva voz protésica y áspera, debido a las horribles cicatrices que uno debe asumir como el resultado de su trabajo. Se muestra vulnerable y atormentada. Sin embargo, esa vulnerabilidad ayuda a enmascarar la verdadera oscuridad en la que se esconde. Ella es una reinterpretación del personaje que solo podría funcionar en el escenario de la Primera Guerra Mundial de la película. Sin embargo, desgraciadamente, la guerra de venenos, toxinas, plagas y armas químicas todavía es muy real en nuestro mundo. Este contenido está dedicado con un gran saludo a nuestro suscriptor del canal de Bayek. Y como no iba a ser menos, a todos ustedes, gracias por visitarnos. Y si te gusta tanto como a mí el universo de DC Comics y el personaje de Wonder Woman, suscríbete para no perderte de ningún nuevo contenido. Una vez más, mil gracias por estar con nosotros y disfrutar del maravilloso universo de Wonder Woman a través del increíble mundo de los cómics. Recuerda que puedes encontrarme en Facebook e Instagram. Un gran abrazo y hasta la próxima. Soy Alex Santiago y esto es Oculto en mi esquina.